Buenas noches, bendiciones hermana Heidi, Dios te bendiga, bienvenida, bendiciones Agama, bendiciones, Mate, bendiciones, Antonella, Abigail, Mica, bendiciones, Busca de Jesús, bendiciones, buenas noches, Lolean Sánchez, bendiciones, Juana, hermana Juana, bendiciones, Robert, Miguel, bendiciones, Sol Nerea, Jeremy, bendiciones, Héctor Trombone, Jesús, bendiciones, Caramel, bendiciones, Alicia López, Cristian, bendiciones, Hani, Emma, Almada, bendiciones, Gabu, bendiciones, Morena Escobar, Horacio Salas, buenas noches, Milka Falcón, 01 Caramelo, bendiciones, Julia Bernal, bendiciones, Gisela González, Carlos, bendiciones, muchas gracias igualmente, gracias a ustedes, Karen López, Cocinas, bendiciones, Julia Bernal, Alicia, bendiciones Correa Jack, Griselda Bermúdez, Diana Flores, CM 83922, bendiciones, Jiménez Nick, bendiciones, Dionque 79, bendiciones, Juliana Monjes, Horacio Salas, bendiciones, Aurelio Rodríguez, Blanca Jiménez, Cortés Rudy, Blanca Jiménez, bendiciones, buenas noches, Yeshua, Clara Zarco, bendiciones, Giovanni, Correa Jake, Blanca, Ave de Pico, bendiciones, muy buenas noches a ustedes, Tatiana Rodríguez, Elías, Hans Rosado, Luífer Domínguez, Karen Bones, bendiciones a todos ustedes, Sofía, Tatiana Rodríguez, Yeshua, Christopher, Diego, buenas noches, bendiciones, Grayson Fermín, Jimmy, Merari Salgado, bendiciones, hermana Naisa, buenas noches, Sofía, Alfredo, Diego, Clara Zarco, Amanda Román, bendiciones, Blanca, Christopher, bendiciones para todos, bendiciones a todos los países que están en esta noche conectados, muy buenas noches para todos, que Dios los bendiga, gracias por conectarse, bendiciones Gian Scoro, Laurelis, Víctor Merino, Kervin Domínguez, bendiciones a todos, Anthony Velázquez, muy buenas noches, bueno, mi nombre es Angélica, soy de Colombia y esta noche tengo nuevamente el privilegio de predicar la palabra. Omar, bendiciones, Miguel, Juana, bendiciones para todos. Bueno, buenas noches a todos, que Dios les bendiga y bueno, muchas gracias, de verdad que es una gran bendición poder contar con esta página, contar con ustedes para poder llevar la palabra, ¿cierto? Es una gran bendición. Entonces vamos en esta noche, vamos a orar para entregarle esta palabra a Dios, porque es Dios el que habla, que sea Dios hablando a cada uno de nuestros corazones. Bueno, dispongamos nuestro corazón para orar. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, hoy estamos aquí para darte gracias, amado Señor, por todo lo que nos has dado en este día. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar vivos, Señor. Gracias porque tenemos salud, estamos en pie, cuando hay tantas personas, Señor, que quizás no tienen salud, están en un hospital, están en situaciones muy difíciles, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos regalas de poder predicar tu palabra y escucharla. Padre, en esta noche quiero, Señor, pedirle perdón por todos mis pecados, Señor, porque yo fallo, Señor, fallo siempre, tengo muchos errores. Por eso hoy, Señor, quiero pedirte perdón.
Te pido que me limpies de toda maldad y pecado. Padre, también en esta noche pongo esta palabra delante de ti, Señor, este tema, para que seas tú, precioso Dios, hablando a cada uno de nuestros corazones, para que seas tú, Señor, dándome las palabras adecuadas, que tu Espíritu Santo me guíe y me respalde y me dé las palabras adecuadas, Señor. Hoy te doy muchas gracias, precioso Dios, en el nombre de tu precioso Hijo. Amén y amén. Bueno, bendiciones a todos. Callaya, Jorge, el viejito Alirio, bendiciones. Marixa, Chucho, bendiciones a todos. Ruby, CM, bendiciones. Bendiciones a todos y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, en esta noche vamos a ir al libro de los Salmos. Salmos 19. Salmos 19. Nos vamos a enfocar en esta noche en el versículo 12. Bueno, el versículo 12. Salmos 19, versículo 12. Dice la palabra: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Bueno, vamos a hablar en esta noche. El Salmo 19 habla de cómo se revela Dios al hombre. Bueno, entonces vamos a empezar. La palabra de Dios tiene mucho más que decirnos con relación a nosotros mismos que todos esos libros de filosofía o de psicología que el hombre ha podido producir desde la invención de la escritura para que el hombre pueda conocerse a sí mismo. O sea que ningún libro, ni libros de historia, ni de filosofía, ni de psicología, nos va a poder decir, o sea, lo que realmente somos nosotros, lo que tiene relación con nosotros, no nos lo va a poder decir ningún libro. Puede que nosotros hayamos leído muchos libros de autoestima, libros de psicología, libros de, de reflexiones, de tantas cosas que a veces leemos, ¿cierto? Pero ninguno de estos libros nos va a decir realmente cómo estamos nosotros, ¿cierto? Solamente la palabra de Dios nos muestra realmente cómo estamos, cómo está nuestro interior. Bueno, en ningún libro nos va a mostrar realmente cómo somos, sino solamente la palabra y el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que convence, como dice la palabra, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence, nos muestra cómo estamos, Él es el que redarguye y el que guía a toda verdad, dice la palabra. Bueno, la palabra de Dios es como un espejo, ¿cierto? Yo sé que todos nosotros nos miramos en el espejo, porque queremos saber cómo estamos, ¿cierto? Cuando vamos a salir al trabajo, al colegio, o cuando nos organizamos, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es mirarnos en el espejo, ¿cierto? Porque queremos saber cómo estamos. Asimismo, es la palabra. Un espejo nos muestra físicamente cómo estamos, pero la palabra de Dios es el espejo para nuestra alma, es el espejo de nuestro espíritu, de nuestro interior. Ella nos muestra realmente cómo estamos. La palabra le permite conocerse a sí mismo al hombre, tal y como Dios lo describe en la Biblia. Necesita de una luz superior. Necesita de una luz superior. ¿Y cuál es esa luz superior? Esa luz que trae Dios a nuestra vida, ¿cierto? A través del Espíritu Santo. Esa es la fuerza superior. Es la luz superior. Esa luz que nos muestra realmente cómo estamos. Bueno, les decía que la describe la Biblia. Tal y como Dios lo describe en la Biblia, necesita de una luz superior, fuera de sí mismo, para que le permita abandonar el marco de su limitada y errónea percepción
y le ilumine su entendimiento. La palabra de Dios también nos renueva la mente y nos ilumina nuestro entendimiento, porque cuando nosotros estábamos sin Dios, cuando no conocíamos al Señor, estábamos ciegos, o sea, ciegos espiritualmente. Bueno, para poder verse tal y como en realidad Él es, o sea, la palabra nos hace ver tal y como tal, nos hace ver tal y realmente como somos, mirando solo hacia su interior. El hombre carece de la objetividad necesaria para poder evaluarse, o sea que nosotros mismos, nosotros mismos no nos podemos evaluar como estamos, o sea, carecemos de esa objetividad para poder autoevaluarnos, porque nosotros, si nosotros nos ponemos a evaluarnos nosotros mismos, nosotros no nos vamos a evaluar como somos. Muchas veces ocultamos cosas, ¿cierto? No vamos a decirnos realmente cómo estamos, pero la palabra sí nos muestra realmente cómo estamos. Bueno, ella nos muestra, nos evalúa correctamente y llega a la ineludible conclusión de que es solo un pecador. O sea, cuando nosotros no conocíamos al Señor, vivíamos como queríamos, ¿cierto? Y creíamos que estábamos viviendo bien. ¿Por qué? Porque como nosotros no conocíamos esta palabra, no conocíamos este manual de vida que Dios nos había dejado, entonces creíamos que simplemente con ir a una iglesia o con rezar, como decíamos, con eso ya estábamos cumpliendo con todo, que estábamos bien. O simplemente vivíamos la vida como la queríamos, tomábamos decisiones a nuestro antojo y creíamos que estábamos bien. ¿Y qué pasa cuando nos hablaban de Dios? Porque todos en algún momento lo dijimos, yo también. Yo reconozco que yo también lo dije muchas veces cuando me hablaban del Señor. Yo decía, pero ¿cómo así que todos somos pecadores? ¿Cómo así? ¿Por qué? O sea, uno creía que era que le estaban como, pues no sé, como insultando, diciéndole algo pues muy grave. Y uno siempre decía, pues yo no soy malo, porque yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie, porque uno creía que eso era pues que el que roba o el que mata era el que estaba actuando mal. ¿Pero por qué? Porque nosotros no conocíamos esta palabra, no sabíamos la cantidad de cosas que hay en nuestro corazón, de nuestros pecados. Entonces estábamos ciegos. Entonces, bueno, cuando nosotros leemos la palabra ya nos damos cuenta de que nosotros no somos más que pecadores y que necesitamos urgentemente de la gracia de Dios y que y que y que no y que nosotros ya no somos el centro del universo, porque antes nos creíamos pues que éramos únicos, que éramos pues el centro de todo. Mientras que ahora ya conociendo el Señor ya sabemos que nosotros no podemos actuar ya pues por nuestra propia cuenta, que ya debemos de tener en cuenta siempre a Dios, que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Ya nos damos cuenta que somos pobres y miserables, criaturas que fuera de nuestro Creador, nuestra vida es una vida sin propósito, que carece de sentido, porque la vida sin Dios realmente es una vida miserable, es una vida pobre, una vida que no tiene propósito y sentido. Entonces, qué bendición nosotros conocer esta palabra, porque ella es la que nos muestra realmente cómo estamos, si realmente estamos actuando bien y viviendo como Dios quiere. Bueno, es por eso que el salmista David en la palabra de hoy ora para que el Señor le muestre aquellos errores y pecados que le son ocultos, como leíamos ahorita, que decía el salmista, ¿quién podrá
hacemos. Entonces, esos son unos pecados ocultos, los que podemos ocultar ante los ojos de nuestras familias, amigos, pero nunca ante Dios, porque Él lo sabe todo. Como nos dice el Salmo 139, vamos a ir al Salmo 139. Me encanta este salmo porque dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Salmo 139 nos dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Vamos a ir hasta el 4. Dice la palabra: has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, mire que acá la palabra es muy clara y nos dice que Dios sabe cómo nos levantamos, cómo nos acostamos, Dios sabe qué pensamientos tenemos. Dios escudriña lo más profundo de nuestro corazón, porque Él lo conoce todo. Y mire que acá dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Entonces, ante Dios no podemos ocultar nada. Entonces debemos de tener presente eso, que cuando nosotros tengamos esos pecados ocultos, digamos, a veces decimos mentiras, a veces callamos cosas porque nos da vergüenza, ¿cierto? Porque todos en algún momento ocultamos cosas porque nos da vergüenza, pero si no la queremos contar a las personas, porque esa es otra, a mí me pasó, yo lo digo porque a mí me pasó, algo que yo hice y yo se lo conté a esa persona y esa persona me juzgó de la forma más horrible y me trató, o sea, que ya conocemos del Señor, de verdad que hay cosas, o sea, todas esas cosas que nosotros tengamos en nuestro corazón guardadas, contémoselas a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él no nos va a juzgar, ni nos va a hacer a un lado, ni nos va a señalar, como hacemos muchas veces nosotros los seres humanos. Hay personas que se dan cuenta que otro, incluso los cristianos, y hasta más, somos más dados a juzgar entre nosotros mismos. Nos damos cuenta que de pronto un hermano hizo algo, cayó en pecado, hizo algo, y entonces ¿qué hacemos? Vamos a murmurar, ¿cierto? Ay, pero mire, quien ve a aquella persona y lo que hizo. Entonces no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros también somos carne, somos polvo y Dios lo sabe. Entonces, cuando tengamos esos pecados ocultos, no los ocultemos, llevémoslos a Dios, que Él no nos va a señalar, ni nos va a juzgar, ni a hacer a un lado. Él es fiel y justo para perdonarnos, siempre y cuando nos arrepintamos realmente y dejemos de hacer esas cosas, ¿cierto? Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, esos pecados ocultos puede ser la mentira, el odio. Muchas veces hay muchas personas que cargan pidámosle que saque todas esas cosas que hay en nuestro corazón que nos hacen daño, porque a veces creemos que ya hemos perdonado, que ha sanado eso, pero llega un momento en que como que volvemos a recordar o pasa algo y nos duele. Entonces, cuando nos pase eso, debemos de pedirle al Señor, porque pues a mí me pasó, en estos días me pasó con algo del pasado, y eso trató como de pues de afectarme, y tuve que pedirle al Señor que sanara mi corazón totalmente, porque yo no quería tener nada de esas cosas guardadas, que yo quería que Él sanara mi corazón, porque esto me va a estorbar delante de Dios. Entonces, si sea lo que sea, llevémoselo a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, Él no nos va a juzgar. Los cristianos nos vemos
plagados de sentimientos de culpa, porque el pecado causa vergüenza y causa culpabilidad, ¿cierto? Como le pasó a Adán y a Eva. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Ellos fueron y se escondieron de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, nosotros sabemos que no nos podemos esconder de Dios. No, vayamos ante Él y confesemos nuestros pecados, sea lo que sea. Por vergonzoso y por grande que sea nuestro pecado, o sea, Dios, para eso tenemos a Dios, que Él es nuestro Padre y Él nos entiende mejor que nadie. ¿Por qué? Porque la palabra también dice, creo que está en Proverbios, que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, algo así, más el que los confiesa alcanzará misericordia. Entonces, no ocultemos esos pecados ni esas cosas que tenemos en nuestro corazón, confesémoselas a Dios, que Él nos dará libertad, nos perdona y nos dará libertad. Vamos a ir a la primera carta de Juan 1:9, que nos dice la palabra acerca de los pecados. Nos dice la palabra, primera de Juan 1:9. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces mire que acá el Señor nos dice que si nosotros confesamos esos pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Como les decía ahorita, nosotros como seres humanos somos injustos. Entonces muchas veces que digamos que nos cuenten algo que haya sido grave, muchas veces los seres humanos no perdonamos, juzgamos y o sea, hacemos cosas con esa persona que la dejamos por el piso. Entonces no, esas cosas que tengamos guardadas en nuestro corazón, confesémoselas a Dios, que Él nunca nos va a hacer a un lado, ni nos va a señalar como hace el ser humano. Bueno, los cristianos, como les decía ahorita, nos vemos plagados de culpas y de vergüenza, pero la palabra dice que debemos confesarlo, como les decía ahorita. Ahora, la culpabilidad puede jugar un papel importante al llevarnos a Cristo y al hacer que nos comportemos apropiadamente. O sea, la culpabilidad en sí pues es buena, porque esto nos hace sentir que estamos sentir que la culpa, que la vergüenza nos debilite, porque eso a veces nos debilita y nos atemoriza tanto al punto que nos alejamos de Dios, como lo hacen muchos, ¿cierto? Hace 8 días les hablaba también de eso, que muchos cristianos cuando fallan se sienten tan mal que ¿qué pasa? Dicen, no, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a orar, no vuelvo a leer la palabra porque yo le fallé a Dios, entonces ¿para qué voy a hacer eso si Dios no me va a escuchar? No, no permitamos que la culpa y el temor nos haga alejarnos de Dios. No hagamos eso, porque es lo peor que podemos hacer. Todos fallamos, todos, porque todos somos seres humanos y somos imperfectos. El único perfecto es Dios, Él es el único que no falla, pero nosotros todos los días fallamos. Entonces, para tener eso en cuenta, bueno, el perdón de Dios es total y completo, aun cuando se trate de pecados inconscientes. Esto también es algo muy importante, porque el perdón de Dios es total y completo, como les decía ahorita. Dios nos perdona y la palabra dice que Él echa todos nuestros pecados al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. En cambio, nosotros los seres humanos somos muy dados a estar recordando, ¿cierto? Cuando cometemos algún error o alguna persona nos falla, siempre tendemos a estarle recalcando: acuérdate que me hiciste esto, me hiciste aquello, sí, acuérdese que usted falló, pero Dios no hace eso. Dios nunca nos va a sacar en cara nuestros pecados ni nuestras fallas, porque Él sabe que nosotros somos seres humanos y que somos débiles y que fallamos. Entonces el perdón de Dios es total y completo. Ahora también hay otra cosa, muchas personas viven todavía cargando con sus culpas
Y es porque no se han perdonado también ellas mismas, ¿cierto? A mí me pasó eso, duré muchos años cargando como con esa culpa, echándome la culpa de que yo tenía la culpa de algo que pasó en mi vida. Entonces ya cuando yo le pedí perdón al Señor por todo, entonces ya el Señor me mostraba eso, me decía mucho eso, que yo tenía que perdonarme a mí misma. ¿Por qué? Porque si yo ya le entregué eso a Dios, le pedí perdón, entonces ya Él me perdonó. Yo no tengo por qué estar cargando con esas culpas toda la vida y con esas cosas, ¿cierto? Entonces debemos de soltar eso. Ya Dios nos perdonó, entonces ya no acordarnos más de eso ni cargar con esas culpas del pasado. Bueno, nosotros somos nuestros peores enemigos y no las circunstancias, sino nuestra propia naturaleza caída. Y es verdad, ¿quién es el peor enemigo que tiene uno como ser humano? Uno mismo, porque como les decía ahorita, vemos a otra persona o a un hermano mal que cayó en pecado y a veces somos nosotros mismos los que nos encargamos de señalarlo, no hagamos eso. Antes debemos de animarle, de levantarlo, ¿cierto? Para eso estamos, para animarnos los unos a los otros y para levantarnos cuando caigamos, porque venimos de una naturaleza caída. Bueno, el pecado oculto tiene que ver con lo interior y no lo exterior, como les decía ahorita, lo que guardamos allá dentro de nuestro corazón y no lo exterior. Bueno, el salmista oraba para que Dios le mostrara aquellos errores y pecados que le son ocultos. ¿Y eso por qué? Porque David, como hombre de Dios, con agudo discernimiento espiritual, entendió que fuera de la luz provista por las Escrituras, el hombre es incapaz de conocer a fondo la profundidad de su maldad. Y es verdad, ningún ser humano puede conocer a fondo, o sea, la magnitud de sus pecados, ni lo grave de sus pecados, porque mucha gente comete delitos atroces, hacen cosas perversas, ¿cierto? Y eso lo vemos hoy en día. Y creen que es, o sea, que están haciendo bien las cosas. Mucha gente se ven casos que personas que matan a otro y no sé, son como si nada, o sea, no se les ve como ese remordimiento, como esa tristeza por haber hecho eso, ¿cierto? Entonces ningún ser humano puede, o sea, es incapaz de conocer realmente la profundidad de su maldad y de su pecado. Solamente Dios nos deja ver esto a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, si no fuera por la guía del Espíritu Santo y por la sabiduría revelada en la palabra, nunca seríamos capaces de ver la gravedad de nuestros pecados ante la vista de Dios, nunca. Nosotros en nuestras propias fuerzas jamás, porque hoy en día el mundo, mire cómo está el mundo, ¿cierto? La situación que estamos viviendo, tanta maldad, tanta inmoralidad y la gente, o sea, la gente es como si nada, todo lo ve normal, pero nosotros que ya sabemos que esas cosas son pecado, que ya eso es como una ofenda, una ofensa ante Dios, ya sabemos que eso, o sea, que nuestro pecado y que todas esas cosas hacen que le duela el corazón a Dios, porque yo me imagino cómo se sentirá Dios cada vez que nosotros fallamos, ¿cierto? Y cómo se sentirá Dios cada vez que ve este mundo como está cada vez peor. Entonces, solamente a través de la palabra del Señor y el Espíritu Santo nos damos cuenta de la magnitud de nuestros pecados. Bueno, en el Salmo que estamos leyendo, donde empezamos, Salmo 19:12, dice David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es decir, su insondable estado de pecaminosidad. La respuesta es nadie, absolutamente nadie, con su ciencia, con su conocimiento, con sus estudios de la personalidad humana, podría jamás entender ni la mitad de lo malos que somos, y es verdad. O sea, ninguna persona puede
comprender su estado de maldad, su pecaminosidad, así sea una persona con mucha ciencia, con mucho conocimiento o con muchos estudios de la personalidad humana, de psicología, de lo que sea. Ninguna persona, por más estudios que tenga o por más sabio que sea, podrá entender realmente la gravedad de sus pecados. Ningún filósofo ni ningún famoso. ¿Por qué? Porque eso lo vemos a diario. Hace poco acá en Colombia hubo un caso de un hombre muy estudiado, no sé si era un ingeniero, un arquitecto, algo así, que cometió pues un delito muy grave con una niña. Entonces, mire que mucha gente dice, ay, no, es que ese hombre hizo eso porque ese hombre era un hombre ignorante, un hombre sin estudio. No, el estudio no tiene nada que ver o sea, con la forma en que tú trates las personas o con la forma en que nos comportamos, no. Si nosotros tenemos en nuestro corazón al Señor y la palabra de Él la tenemos, vamos a estar llenando nuestro corazón con su palabra, téngalo por seguro que no vamos a hacer una cosa de esa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de lo que yo lleno mi corazón, eso es lo que yo voy a dar. Entonces, ninguna persona, por muy famosa o muy reconocida, o el dinero, el estudio que tenga, puede en realidad, o sea, conocer su estado de pecado. Solamente cuando esa persona conoce al Señor, conoce su palabra, es que nos damos cuenta de la perversidad y la maldad que hay en el corazón del ser humano. Entonces es por eso que necesitamos tanto el Evangelio de la palabra de Cristo, ¿cierto? Conocer esa palabra, ¿por qué? Porque el Evangelio es la luz que nos llega desde el cielo para iluminar nuestro entendimiento y para disipar toda ignorancia y tinieblas de nuestra mente. Cuando nosotros conocemos la palabra, ella nos da luz, nos renueva nuestra mente, ¿cierto? Hay un versículo en Romanos, creo que es en Romanos 12:2, donde dice que no nos conformemos pues como a este siglo, a vivir como vive la gente, porque nosotros ya tenemos esa revelación de la palabra, tenemos esa luz que nos ha llegado desde el cielo para quitar todas esas tinieblas, la ignorancia de nuestra mente y para darnos a conocer la gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesús. Dios, por medio del Evangelio, remueve esas escamas de nuestros ojos, como lo hizo con Pablo. No sé si han leído en los Hechos, creo que es cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor, porque sabemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia y de los cristianos. Entonces, cuando él tiene ese encuentro con Jesús, dice que él se quedó ciego y que después le cayeron como esas escamas de los ojos. ¿Por qué? Porque ahí llegó la luz a sus ojos, la luz de Jesús. Y así es con todos nosotros. Cuando conocemos al Señor, esa luz nos resplandece en nuestros ojos y en nuestra mente, para que conozcamos realmente quién es Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas, lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que nosotros vivamos, ¿cierto? Bueno, para que ahora tengamos una nueva visión de quién es Dios, quién es Cristo, conocer la Biblia y saber realmente lo que es el pecado y el mundo. Y es por eso que nuestra salvación no depende fundamentalmente del conocimiento pleno que tengamos del pecado, porque si así fuera, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque la verdad es que no conocemos las dimensiones de nuestros pecados como deberíamos ser, ¿cierto? O sea, solo cuando nosotros conocemos la palabra y conocemos al Señor, ya nos damos cuenta de la magnitud y de la gravedad de nuestro pecado, ¿cierto? Porque la palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Imagínense, muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no somos buenos. Hay personas que dicen, hoy precisamente hablaba con una tía y ella es muy católica, esa señora es
no le puede uno decir nada porque se enoja por todo. Entonces ella me estaba contando que se había muerto un familiar de una hija de ella, como un tío. Entonces ella me decía que el Señor era muy bueno, que porque era muy buen hijo y le había dejado yo no sé qué cosas a la mamá y a los hermanos. Entonces yo le dije, tía, si él no se arrepintió, ahí no hay nada que hacer, o sea, no hay esperanza. ¿Por qué? Porque es aquí donde el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar nuestra forma de vivir. Si ese hombre no se arrepintió, ahí ya no hay esperanza de nada. ¿Por qué? Porque Dios nos da cada día la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar nuestra vida. No importa si haya sido una persona buena, buena quizás ante los ojos de las personas, pero ante los ojos de Dios no, porque todos somos pecadores y necesitamos de Dios. Bueno, por eso David pide por más luz y ruega al Señor en oración que le libre aún de aquellos pecados y errores ocultos, es decir, que él desconoce, o sea, los que él desconoce, esos pecados que él desconoce, su existencia, ya sea por la ignorancia o por la negligencia. Porque sí, muchas veces fallamos a veces por ignorancia o por negligencia, ¿cierto? Entonces por eso David le pedía al Señor que lo librara de sus ¿qué? De sus pecados, de aquellos que eran ocultos. Entonces, bueno, hermanos, esta era la palabra para hoy. Espero que haya sido de bendición, que Dios haya hablado a sus corazones. Pues para mí fue de gran bendición porque de verdad que, como les decía ahorita, a veces uno no entiende, no alcanza a entender la magnitud de nuestros pecados, ¿cierto? Y a veces fallamos y como que, o sea, como que no caemos en cuenta de la magnitud de nuestro pecado, ¿cierto? Decimos, no, mucha gente dice, no, sí, Dios nos perdona, sí, Él nos perdona, pero no podemos, o sea, abusar de la gracia de Dios, que porque Él nos perdona, entonces vamos a seguir en lo mismo, no. Caemos, pero tenemos que levantarnos, pedir perdón a Dios y dejar de hacer aquello que estamos haciendo, o sea, no volver a cometer el mismo error, porque cuando volvemos a cometer los mismos errores, ya lo estamos haciendo intencionalmente. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, con esos pecados, con esas cosas, como les decía ahorita, esas cosas que tenemos ocultas, que a veces no las queremos a veces no las queremos soltar, las queremos tener ahí guardadas, muchas veces porque nos da vergüenza o porque no, simplemente no queremos dejar eso. Entonces debemos de llevar todas estas cosas ante Dios para que Dios nos perdone y para que Dios traiga libertad a nuestra vida, porque no es bueno guardar, o sea, ocultar pecados, guardar esas cosas que nos hacen daño, porque esto nos estorba para tener comunión con Dios. Entonces, bueno, espero que esta palabra haya sido de gran bendición. Gracias a ustedes, Javier Cabrera, Grayson Fermín, hermana Juana, muchas gracias a ustedes. Adriana Infante, bendiciones, muchas gracias a ustedes por conectarse, por apoyar la página. Bueno, que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a terminar, vamos a hacer una oración para orar y por peticiones, para que si tienen peticiones las pongan ahí para estar orando. Bueno, bendiciones Marcelito, el Rey, bendiciones Milos, Valientes de David, bendiciones Callaya, gracias igualmente. Elizabeth, Carlos, bendiciones, gracias igualmente. Martín, Luxitos, bendiciones. Juana, Torola José, muchas gracias, bendiciones. Gracie, gracias igualmente. Hermana Ileana, bendiciones, gracias. Javier Cabrera, Martín, y bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a orar orar por peticiones y para despedir la prédica. Bueno, amado Señor y Padre Celestial, en esta noche, precioso Dios,
Te damos muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es esa luz, es ese espejo, Señor, que nos muestra cómo está nuestro corazón, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que escudriña nuestro corazón en lo más profundo y nos deja sentir, Señor, cómo estamos realmente. Padre, hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque como seres humanos fallamos tanto, tenemos tantas fallas, errores, Señor. Hay muchas cosas en nuestra vida que debemos dejar, que debemos cambiar, Señor. Perdónanos, Señor, en esta noche yo te pido que seas tú obrando, Señor, en nuestros corazones, que tú nos perdones, Señor, y nos ayudes, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza, nos guíe y nos muestre todas aquellas cosas que hay guardadas en nuestro corazón, Señor. No queremos ocultar pecados. Queremos, Señor, entregarte todas esas cosas que a ti no te agradan, Padre. Hoy, Señor, te pido que bendigas, amado Señor, y que guardes a cada uno de mis hermanos que se conectaron, que están aquí en esta noche, Padre. Bendice y guarda a cada una de sus familias, Señor. También te pido que seas propicio, Padre amado, a cada una de sus situaciones, Señor. Señor, tú sabes si hay alguien enfermo, Señor. Te pido que seas tú, precioso Dios, que seas tú, Espíritu Santo, obrando con poder en cada vida y en cada cuerpo, Señor. Porque tu palabra dice, precioso Dios, que tú, Señor, eres nuestro médico, que tú eres el Dios de lo imposible. Señor, que para ti no hay nada imposible porque tú eres el dueño de la vida. Tú conoces, Señor, cada situación. Señor, te pido que tú obres en cada cuerpo enfermo. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, llevaste en tu cuerpo cada enfermedad y cada dolencia, Señor. Hoy te pido que tú sanes, Señor, todo dolor, toda molestia y todo cansancio, Señor, porque por tus llagas somos sanos, Señor. Gracias por la sanidad. También te pido por aquellos que están, Señor, pasando situaciones difíciles. Te pido, Señor, que seas tú abriendo puertas de bendición, obrando, Señor, en cada familia, restaurando, Señor, hogares, restaurando, Señor, cada familia. También te pido que le des fuerza, Señor, a aquel que no tiene ninguna, aquel que está desesperado, angustiado, Señor. Tú sabes que todos, Señor, tenemos algún problema, alguna dificultad, Señor, pero sabemos que tú, Señor, eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sanador, que tú eres, Señor, nuestra fortaleza, que eres nuestra paz y refugio en medio de cualquier situación, Padre. Te pido que los bendigas y los guardes en esta noche. Gracias, Señor, por esta página. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Te bendecimos, te alabamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, bendiciones a Grayson, bendiciones Fran, bendiciones Marcelito, Julia Bernal, bendiciones para todos, que Dios los bendiga y los guarde en esta noche, y bueno, mañana en la misma hora. Muchas bendiciones para todos.